gente que también podemos ser parte de este grupo y que también podemos hablar un lenguaje similar, y por eso es que cogí hoy hablar de benchmarking. Bien, una vez que me hicieron favor de hacerme la presentación, voy a pasar con mis diapositivas. Una pregunta que haría, ¿no? ¿De qué me sirve conocer benchmarking? Sería la pregunta que a todos ustedes les plantearía, y a partir de eso les preguntaría a todos, ¿a quién de ustedes no les gusta un buen café? Puede ser un buen pedazo de carne, un buen pedazo de bife, una buena hamburguesa. La verdad de las cosas es de que yo aquí les hago un comparativo del benchmarking de 3 empresas que venden café. En este ejemplo, veremos cómo se realiza un análisis de distintos aspectos de varias organizaciones, ya que este proceso es clave para desarrollar las acciones que hacen evolucionar a las empresas. Los aspectos que ustedes pueden ver aquí y que fueron estudiados están en la columna del lado izquierdo, y hablamos de precios, fidelización del cliente y también de la marca, tienda física, en este caso hablamos de infraestructura, público objetivo, el famoso target, atención al cliente, promociones y presencia en redes sociales. En cuanto al precio, se darán cuenta ustedes que Starbucks es más caro que su competencia, teniendo en cuenta que los mismos tamaños y precios son de esos productos. Y en esta parte, por esto, es que el público objetivo de esta cadena cafetera son personas con ingresos medios o altos, en cambio McAfee destaca por sus precios bajos. El precio también influye en el grado de fidelización a la marca. En Starbucks, el grado de fidelización es alto, mientras que en McAfee es bajo. La gente suele ir a este tipo de lugares siempre por ser barato. El espacio físico de Starbucks siempre ha destacado. Si conocen ustedes a alguien que frecuenta este tipo de locales, probablemente les habrán dicho que van porque se sienten como están en casa. Y esto es porque las cafeterías están adaptadas a la cultura local del sitio en donde se ubican. Además, que incorporan en su decoración historias de la empresa para que los clientes las sientan como suyas. Los establecimientos de McAfee también están adaptados a la cultura del lugar. Quizá la cafetería que menos se adapta de las 3 es Dunkin' Coffee. La mayoría de este tipo de cafeterías son cadenas muy similares, y prima siempre el diseño moderno y los colores corporativos, que son bastante llamativos y les sirve como una señal de identidad. Esta adaptación a la cultura local es tal que un establecimiento de Starbucks en un país no tiene nada que ver con el otro. Por ejemplo, si ustedes van al Starbucks en China, tienen mesas largas porque ahí la gente acude en grupos. En Estados Unidos, en cambio, predominan las mesas individuales porque la mayoría de los estadounidenses suelen ir a este tipo de lugares solos o en pareja. Aunque parece que en una cadena de cafeterías la atención al cliente pueda estar en algo robotizada, Starbucks ha demostrado para que esto no sea así. Los empleados son jóvenes, diversas nacionalidades o fisonomías, siempre atienden sonriendo, y los nombres de los pedidos llevan el nombre del cliente. Esto es algo que se ve en muy pocos establecimientos. McAfee y Dunkin' Coffee tienen una atención al cliente que se caracteriza por su rapidez, sobre todo en el caso de McAfee. Esta última es una cadena perteneciente a McDonald's y que siempre han seguido la misma línea. Esto quiere decir servicio rápido. En cuanto a las promociones, tenemos que Starbucks suele ofrecer promociones puntuales. Dunkin' Coffee ofrece muchas promociones y McAfee muy pocas. Las redes sociales también son una fuente de éxito para Starbucks debido al cuidado que llevan de su marketing en estos sitios. Tienen un blog, crean contenidos varias veces al día en sus redes sociales y responden rápidamente a los comentarios. Dunkin' Coffee y no tiene ese tipo de presencia en redes sociales, y McAfee las utiliza muy poco. Como antecedente del término, en la acepción original del inglés a la palabra compuesta benchmark, el concepto se puede traducir como punto de referencia o medida de calidad, y el uso del término provendría de la Inglaterra del siglo XIX, cuando el agrimensor, que es la figura que ustedes ven ahí, era el equipo con el que se hacía topografía para delimitar superficies, medir áreas y rectificar los límites de los cortes o de las marcas en una piedra o en un muro, o para medir las alturas o el nivel de extensión de tierra. El corte servía para asegurar un soporte llamado bench, sobre el cual se apoyaba el instrumento de medición. En consecuencia, todas las mediciones posteriores estaban hechas con base en la posición y la altura de dicha marca.
La utilización de benchmarking se ha circunscrito tradicionalmente en las organizaciones empresariales, pero actualmente se ha extendido a diferentes ámbitos con las consiguientes modificaciones de su puesta en práctica. Dentro de la cronología, el concepto empezó a utilizarse hace más o menos 25 años, en muchos casos más de forma teórica que práctica. En la década de los 90, las principales empresas a escala mundial comenzaron a interesarse por el tema. Xerox Company, proveedor más grande del mundo de fotocopiadoras de tóner, tinta seca y sus accesorios, se identifica tanto con su producto que el término Xerox se utiliza muchas veces para referirse a fotocopiadoras, aunque sean de otras marcas. Y en inglés se utiliza como verbo y significa hacer fotocopias. La compañía se expandió durante los años de los 60, convirtiendo millonarios a aquellos inversores que habían sostenido dolorosamente a la empresa en la época en la que no eran famosos. Y en ese sentido, Microsoft es algo muy parecido. Así es que hay mucho por hablar al respecto. Hay varias definiciones. Esta es la formal. Y esta, para mi gusto, resalta porque en su momento se hablaba de un proceso continuo en donde se medían productos, servicios y prácticas contra los competidores, sobre todo los más duros, y que eran reconocidos como líderes en el mundo o en la industria en la que estábamos involucrados. Pero a mí, lo personal, me gusta esta definición, que es a la que yo considero la más práctica, a partir de este libro del doctor Borwell, que habla de competir con ventajas. Y la diferencia con la tradicional es de que no solamente mide procesos continuos, sino también los compara. Y gracias a este señor y a esta política y a esta línea que maneja, él hace ver que no hay competidor chico. Todos son importantes y hay que obtener información de ellos, por muy pequeños que sean, para aplicar, hacer ejecuciones, adecuaciones y mejorar el desempeño. Para implementar benchmarking hay 12 fases o procesos, y en ese sentido el doctor Casadeus menciona todos estos, pero por cuestiones de tiempo quiero mencionar rápidamente nada más algunos de ellos. Quizás el más importante para mí sería la identificación. ¿Y con esto qué quiero decir? Que deberíamos establecer necesariamente un análisis FODA para poder conocer nuestras fortalezas, nuestros objetivos, nuestras debilidades y las amenazas, y para poder con esto darle seguimiento a todo lo demás. Hay diferentes categorías en benchmarking. Básicamente son 4 las que me gustaría rápidamente mencionar. La general, que se enfoca en empresas y que revela las mejores prácticas. La funcional, que visualiza a los competidores tanto directos como indirectos y busca reconocer las mejores prácticas. La interna, que es la que debemos tener siempre en nuestra empresa para comparar procesos y centrar nuestra atención en los temas o los puntos críticos donde tenemos que mejorar. Y la competitiva, que es la que se orienta justamente a ser líderes competitivos a partir de tecnologías y procesos de última generación. Finalmente, el benchmarking no es un evento que se realiza por sí solo. Tampoco es un mecanismo para determinar reducción de recursos. Puede servirnos para mejorar, desempeñar excelentes actividades. No es un copy-paste, no es un trabajo rápido y fácil. Requiere de un proceso de investigación con respuestas sencillas, y lo más importante para mí, no es una receta de cocina que solo requiere buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito. ¿Qué sí es benchmarking? Un proceso continuo donde se ha de hacer investigación que proporciona información valiosa, utilizarlo como una herramienta variable para mejorar cualquier actividad de negocios, trabajar en equipo, pero consume tiempo, aprender del que sabe. Es un proceso intenso que requiere mucha disciplina y siempre está en búsqueda de ese pragmatismo de ideas. Las ventajas de aplicar benchmarking, como ustedes lo ven, son básicamente estas 4 o 5, en donde podemos ver que se puede aplicar en cualquier proceso, se puede manejar como una excelente herramienta para mejora continua, podemos definir bien esos objetivos y metas, se puede utilizar perfectamente como planificación estratégica en las organizaciones, y bueno, es una fuente para ideas y para mejorar procesos y prácticas laborales. Tiene sus limitaciones. Se requieren recursos humanos capacitados, es un proceso largo, continuo, que requiere muchas horas de inversión,
y definitivamente debo serles honestos. No podemos elegirlo para procesos de baja o mediana importancia y sobre todo si no existe un soporte para poderlo sustentar. Finalmente, quiero mencionar que el benchmarking podemos utilizarlo como un valor agregado. ¿A qué me refiero? La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil de cara a lograr el impulso necesario para realizar mejoras y cambios. Este proceso continuo de comparar actividades, tanto en la misma organización como en otras empresas, lleva a encontrar la mejor, para luego intentar copiar esta actividad generando el mayor valor agregado posible. Hay que mejorar las actividades que generan valor y hay que resignar los recursos para liberar o eliminar lo que no nos sirve. En otras palabras, queridos amigos todos, benchmarking es el arte de copiar, pero copiar lo mejor para aplicarlo. Muchas gracias.